El siguiente texto que les voy a leer constituye, de hecho, un formidable festín de paradojas en las que Jaime Bailey, nuestro protagonista en este caso, se debate entre una serie de deseos contrariados y la inercia propia de su conocida inestabilidad moral. Desde una perspectiva probablemente tomista, esta narración, este artículo que nos va a regalar en este punto, es un monumento a la concupiscencia, una batalla interna entre la razón y sus propias pasiones a las que suele, o solía tal vez, ceder. Es un retrato de la propia naturaleza caída del hombre que, aun conociendo el bien, se inclina hacia sus motivaciones acaso más turbias. Los invito a leer esta crónica, esta historia, este artículo que se llama Una mariposa en la nieve, que es un relato, genial como siempre, de Jaime Bailey. Así que vamos a verla. Aquí la tenemos. Una mariposa en la nieve. De todos modos, lo bueno de esquiar venciendo la modorra es que, cuando estoy deslizándome en la nieve, haciendo zigzags al descender por la montaña, de pronto me olvido de que soy un gordo, a punto de cumplir 60 años, y súbitamente me siento un hombre joven, liviano, esbelto, feliz, que vuela maravillado sobre aquella superficie nívea, como si de súbito hubiera perdido los 20 kilos de grasa pura, que no sabe cómo diablos bajar, y fuese una mariposa grácil que aletea allá arriba, donde se derrite la nieve. Bien, así comienza entonces la historia. Me gustaría viajar a Córdoba, Argentina, para decirle a un joven residente en esa ciudad, estudiante de aviación, que no puedo dejar de pensar en él, que contrariando a la razón y la prudencia, estoy enamorándome de él, pero sé que no debo hacerlo porque a él no le gustan los hombres. O yo intuyo que no le gustan, pues en las fotos jactanciosas que sube a las redes sociales está siempre rodeado de pandilleros tatuados y mujeres guapas, todos sacando la lengua como si estuvieran estimulados por alguna pastilla de moda que los induce al frenesí. Conocí a ese joven cordobés en una gasolinera de Buenos Aires, cuando me ayudó a inflar un neumático pinchado a medianoche. Y ahora me escribe de vez en cuando desde Córdoba, tratándome de usted, pidiéndome dinero para pagar sus estudios. Y a mi esposa no le parece buena idea que yo le envíe dinero, pero yo se lo envío de todos modos sin mentirle a mi mujer, aunque sé que el aspirante a piloto es una causa perdida en mi azarosa biografía sentimental, o precisamente por eso. También me gustaría viajar a Santiago de Compostela, España, donde vive un joven y sagaz inversionista a quien conocí hace años en la presentación de su libro sobre cómo ganar dinero en la bolsa de valores y a quien entrevisté luego en mi programa. Un joven alto, delgado, tímido, muy listo, en quien pienso a menudo y a quien no le envío dinero porque él, que acaba de comprarse una casa de campo en las afueras de Santiago y vive a solas con sus 3 gatos, no lo necesita, pues es un genio del dinero y se da el lujo de no trabajar para nadie y vivir de lo que gana en la bolsa. Todo un geniecillo. Hace poco mi esposa y yo cenamos con él y nos pareció que su compañía era espléndida, deliciosa, y ahora el cuerpo y la memoria me piden volver a verlo para abrazarlo suavemente y decirle que uso con frecuencia las cosas que me regaló. El sombrero, talla estándar, la gorra azul que dice Santiago de Compostela y la corbata rosada. No sé si estoy enamorándome también de él, pero cuando estoy a su lado me hace reír y me siento joven, y entonces creo que es una turbación de índole sentimental e intelectual la que me alborota cuando pienso en él. Hubiera querido ir pronto a Lima,
la ciudad en que nací, la ciudad en que todavía resido cuando me siento a escribir ficciones para reunirme con un amigo del colegio al que no veo hace exactamente 50 años y a quien acabo de escribir un correo electrónico después de medio siglo sin vernos, sin hablarnos, sin saludarnos a la distancia. Y es que no sé nada de él, salvo que fue mi mejor amigo en ese colegio británico, un amigo con quien compartía el amor por el fútbol, por ver el fútbol, por jugarlo, una pasión que nos hacía coleccionar revistas de fútbol, camisetas, pelotas, y que nos tenía todo el tiempo pateando una pelota mientras yo narraba el encuentro o un encuentro imaginario entre dos futbolistas argentinos, Leopoldo Jacinto Luque, que era él, mi amigo pelucón, y Norberto Osvaldo Alonso, el Beto, que era yo, muy delicado siempre con la pelota. Le he escrito gracias a otro amigo del colegio que me ha dado su correo, pero todavía no he recibido respuesta y dado su silencio, comprendo que no conviene viajar con la ilusión de verlo, porque, por lo visto, él no desea reanudar nuestra amistad y no sé si está resentido conmigo por algo que escribo o que escribí en alguna de mis novelas, o si no quiere contarme las cosas privadas de su vida por temor a que yo las cuente luego en mis relatos. Y si ya no me recuerda, como yo lo recuerdo a él, como el mejor y más divertido de todos los amigos del colegio. Pero además no conviene ir a Lima ahora ni después, porque han empezado unas obras de refacción en el edificio, donde poseo un apartamento deshabitado, y si hay algo que me enloquece y saca lo peor de mí, es que me despierten a martillazos a las 8 de la mañana cuando mi cuerpo me pide dormir hasta mediodía. ¿En qué carajos estaba pensando cuando compré ese bendito apartamento, fuente inagotable de ruidos y conflictos? En nada bueno, nada inteligente, nada que me resultara de provecho. Estaba pensando en complacer a mi ex esposa, cómo no, y así me fue. Ahora soy dueño de una propiedad que es un museo de los amores rotos, de los amores perdidos, de los amores que se volvieron ruidos insufribles. Debería entonces viajar con mi esposa y nuestra hija adolescente a San Juan, Puerto Rico, aprovechando que nuestra hija tendrá un fin de semana largo en el colegio, pero no me tienta viajar a la capital de la Isla del Encanto, porque mis últimas visitas a aquella ciudad aplatanada fueron una caída al pozo hondo del desencanto, del progreso interrumpido hace décadas, de la abulia y la melancolía, del sopor espeso, de la inescapable sensación de decadencia terminal en que se halla la ciudad que tantas veces visité cuando era joven. Pero además me frena poderosamente la certeza de que cuando estoy en el aeropuerto de Miami, ciudad en la que vivo hace décadas, me siento prisionero, cautivo, despojado de mi libertad y entonces el personal uniformado, las señoritas de la aerolínea, los agentes migratorios, los inspectores aduaneros, los choferes de carritos eléctricos para ancianos, obesos y tullidos, hace conmigo lo que le da la gana, mientras yo me arrastro, baboso, sediento, como si fuera su mascota. Odio a los aeropuertos y a ese aeropuerto en particular, y no me apetece en modo alguno resbalar de nuevo por aquellos pasillos superpoblados donde me siento reo, preso, político, rehén, un bulto pesado que de milagro aún respira. Tocará entonces ir a Vail, Colorado, donde después de las elecciones presidenciales en este país, es decir, en 2 meses, un viaje que no me atrevo a cancelar porque mi esposa y nuestra hija desean esquiar en esas montañas durante las cortas vacaciones de Acción de Gracias, una travesía que no acaba de entusiasmarme, no solo por mi declarada tirria en los aeropuertos, sino por mi pereza para vestirme de esquiador, pero en particular porque allá arriba, en las montañas, duermo mal, muy mal, pues no puedo respirar, se me resecan las vías respiratorias y paso las noches con 2 humidificadores encendidos, uno a cada lado de la cama, tratando de sobrevivir, un suplicio que desde luego no afecta a mis chicas, las mujeres que gobiernan mi vida, pues ellas duermen sin sobresaltos cuando vamos a esquiar y cuando no también.
De todos modos, lo bueno de esquiar venciendo la modorra es que, cuando estoy deslizándome en la nieve, haciendo zigzags al descender por la montaña, de pronto me olvido de que soy un gordo a punto de cumplir 60 años y súbitamente me siento un hombre joven, liviano, esbelto, feliz, que vuela maravillado sobre aquella superficie nívea, como si de súbito hubiera perdido los 20 kilos de grasa pura, que no sabe cómo diablos bajar, y fuese una mariposa grácil que aletea allá arriba, donde se derrite la nieve. Bien, bien. Si concluye este texto, ¿qué podríamos conversar sobre este texto que nos acaba de regalar Jaime Bailey y que ha sido escrito hacia finales del año pasado? A ver, para comenzar, Bailey, el personaje, porque hay que diferenciar en este caso, creo yo, a Jaime Bailey del personaje, ¿m? Confiesa un deseo amoroso que él sabe que es impropio, no solamente porque la persona en cuestión no comparte su inclinación, sino porque además el propio raciocinio que tiene Jaime, le advierte que se trata de un sentimiento que contraviene la virtud de la prudencia. ¿Mm? Pero él, ya saben que es un rebelde, decide no someterse a la voluntad de la razón, de la recta razón en todo caso, y se regodea, se complace en su contradicción y perpetúa esa pasión, ojo, perpetúa esa pasión que sabe no correspondía, enviándole dinero al joven aviador, pese además a la advertencia de su esposa. ¿Mm? Su esposa es parte de esto, no está de acuerdo, pero tampoco hace cuestión de Estado. Ojo al piojo. Aquí, ¿qué encontramos? ¿Mm? Acá hay una suerte de lucha entre la ley natural, la, la, la moral objetiva y la propia voluntad individualista del propio Bailey, que en su obsesión, en su obcecación, va a tratar de embadurnar esta contradicción de sentimentalismo, de emotivismo, que es lo que nos está regalando y es lo que en algunos casos ayuda a que su mensaje sea bien recibido. Eh, Él va a rechazar, por ejemplo, premisas del tipo que la razón debería ser la que gobierne la pasión, ¿no? Y la razón debería de oponerse a este tipo de entrega desordenada del deseo, un deseo que además no es correspondido y que solamente podría generarle un daño en el alma. Al final es eso. Sin embargo, esta dinámica no es aislada. ¿Mm? Esta dinámica se repite y se va a repetir en este texto, en este caso con el inversionista de Santiago de Compostela. Sin embargo, aquí hay otro tipo de seducción, de embelezamiento. Es un embelezamiento de carácter intelectual y sensorial. Aquí, la paradoja que nos va a mostrar Jaime se va a afinar, mientras que con el piloto de Córdoba cede a una atracción en apariencia carnal, con el denominado geniecillo de la bolsa de valores, gobierna más bien la admiración y la nostalgia de la juventud que lo va a seducir a él. Porque él comenta en el texto que esa interacción que tiene con el inversionista de Santiago de Compostela lo llena de risas, lo llena de felicidad, que lo devuelve a un momento temprano de su vida, a la juventud ya perdida. ¿Ah? Entonces, nos encontramos frente a una pregunta que se abre y que es necesario señalar. ¿Es acaso esto que tiene Jaime, ya a sus 60 años, una especie de vampirismo emocional que
trata de extraer de los demás una especie de vitalidad que siente él, que se va desvaneciendo poco a poco y que además se hace recurrente en la mayoría de sus textos. Eso es lo que encontramos. Ahora vámonos a lo que es la redacción en sí, lo que podríamos denominar la manera como él redacta, que como yo lo digo siempre, en cada momento, tiene una calidad notable, tiene un buen ritmo, es envolvente y, si es cierto, tiene unas frases muy largas, muy enrevesadas y que acaso pueden reflejar el laberinto mental que tiene el propio Jaime. Jaime, al hacer estos textos largos, en donde no se corta para desarrollar descripciones dentro de estos párrafos, muchas descripciones dentro de estos párrafos, lo único que está haciendo es extrapolar su complejidad mental, su laberinto intelectual y emocional. Eh, esa prosa que él se maneja es bien densa, es barroca, no tanto tal vez como la de Mario Vargas Llosa, que es mucho más compleja incluso, ¿no? Pero que nos ofrece deliberadamente, a propósito, ¿no? Una sintaxis bastante caótica, que tal vez está imitando el flujo de su conciencia, atrapada en una suerte de maraña sentimental. Eh, Hay algunos autores como Bernhard o como Proust en los que parece él se ha inspirado para ir desarrollando la prosa que lo caracteriza. Ahora, algo que es bien interesante es el tema de cómo va construyendo su personaje. Porque si bien es cierto, y de nuevo lo repito nuevamente, si bien es cierto, habla de sí mismo, para poder hablar de sí mismo, tiene que construir un personaje de sí mismo. ¿Mm? Él, hay que ser elogiosos en la manera en cómo él desdobla entre la lucidez y la autoindulgencia. El protagonista en este caso es plenamente consciente de sus flaquezas, pero de todas maneras, y eso es algo que va a repetir cada cierto tiempo y probablemente es parte de su marca personal, él se refocila, se regodea en ese tipo de flaquezas, en esas debilidades. Es un masoquismo existencial que, paradójicamente, se convierte en su escudo protector. Em, Todo su discurso es de autojustificación. Él convierte o él trata de convertir en virtud lo que es a todas luces una suerte de rendición a sus propias pasiones, las más abyectas, las más protervas, que él convierte en virtudes y que además son admiradas. De allí que en realidad no está muy peleado con su tiempo, al contrario, es un defensor de su tiempo, a diferencia de otros autores del pasado, por ejemplo. No hay en él una verdadera contrición. Jaime no la tiene, sino más bien una especie de búsqueda de consuelo en la narrativa de su propia vida. Luego nos habla del desenlace en Vail, en Colorado, ¿no? Como una suerte de culminación de un destino paradójico en él. Un hombre, Jaime, que se siente prisionero de sus deseos y al mismo tiempo de su incapacidad para renunciar a ellos. Él no puede renunciar a sus propias pasiones, no puede renunciar a sus propias inclinaciones. La idea que él nos dibuja, que él nos grafica de un esquiador gordo que por un momento, por unos segundos, se siente joven, ligero, es la perfecta metáfora de su existencia. Es una ilusión de carácter momentáneo, es una ilusión de redención que no es más que una suerte de mentira piadosa que se cuenta a sí mismo y que comparte con los demás. En general, de cómo está escrito este texto específicamente, de hecho, como la mayoría de los suyos, pero este en especial,
es un gran ejemplo de introspección narrativa. Hay una contradicción que subyace, una contradicción interna del personaje de Jaime Bailey, que siempre va a ser el eje de sus historias. Y podríamos decir que este es un caso ejemplar de la lucha entre razón y pasión. En realidad, toda la narrativa, diría yo el 80% o el 90% de la narrativa de Jaime Bailey, es un conflicto o trata del conflicto entre la razón y la pasión. Y es un recordatorio además que la felicidad no la podemos encontrar en la entrega irreflexiva a los sentimientos más desbordados, sino en la armonía del alma con la ley natural. Implícitamente, siempre nos va a dejar eso Jaime, no de manera intencional, porque su objetivo siempre va a ser otro, pero uno siempre siente al final de sus textos una cierta nostalgia, una especie de tristeza delgada, una capa que casi no se nota, no se ve, como el rocío en la mañana, eh, que nos da a entender que si las cosas no hubieran desembocado producto de una pasión desordenada, probablemente esa tristeza del fin de sus libros sería una sonrisa. ¿Mm? Muy bien, esto ha sido un poco lo que he querido compartir con ustedes sobre esta historia de Jaime, que ha tenido, como siempre, un ritmo envolvente, cautivador, interesante y que refleja este embelezamiento que él tiene por someter la pasión o mejor dicho, la razón a la pasión. Y además hacerlo obvio, hacerlo evidente. Tan evidente que lo comparte incluso con su propia esposa. Muy bien, espero que les haya gustado el video. Ya me dirán en los comentarios qué les ha parecido. Nos vemos en el siguiente texto. Chau, chau.